bien, acá seguimos con qué pasó. Nos introducíamos un poco al inicio con este tema de que Inglaterra salió de la Unión Europea. El referéndum terminó con un voto favorable para el Brexit, Miguel. Sí, ahora hay que completar el trámite. ¿Esto qué fue? Esto fue la apuesta de un político ambicioso, David Cameron, el primer ministro de Inglaterra, que promovió esto de la salida de Inglaterra a hacer un referéndum. Y lo extraño fue cómo se movieron todos los políticos, porque había generalmente el que estaba contrario a la Unión Europea era el Partido Laborista. ¿Por qué? Porque la Unión Europea promovía desregulaciones en lo laboral, en lo económico, y eso iba en perjuicio de los trabajadores. Recordemos, o lo vemos en el ámbito del deporte, acá el Colo lo puede decir, que los jugadores que están en la Unión Europea no están como extranjeros en la Premier League, que la Premier League ahora va a tener un problema, porque tiene un montón de extranjeros y tiene un cupo de extranjeros. Lo cierto es que los dos líderes, David Cameron, ¿qué pasa? Una parte del electorado empezó inglés, y en Europa lo vemos, euroescéptico, que la Unión Europea es causa de todas las penurias económicas, que la Unión Europea... Entonces empezó con un discurso, también Cameron, de que esto era un problema, pero finalmente en los últimos días, como las encuestas daban que la gente apoyaba la salida de Inglaterra de la Unión Europea, tuvo que cambiar y decir apoyamos que Inglaterra, el Reino Unido en realidad, el Reino Unido de la Gran Bretaña, que son Gales y Escocia es todo un tema, quede en la Unión Europea. No le alcanzó. Ayer Cameron, ante la derrota, recordemos este plebiscito, este referéndum salió 51.9 a 48.1, como vemos cómo está dividida las aguas. 17 millones y medio de británicos votaron por abandonar la Unión Europea y permanecer 16,1%. ¿Cuál ha sido lo que la gente, quiénes votaron? Generalmente la gente mayor. ¿Y cuál es el problema de la construcción de la Unión Europea? Porque recordemos, la Unión Europea pasó por varias etapas. Primero fue la unión del acero y del carbón, después pasó al mercado común europeo. Cuando yo era chico estaba el mercado común europeo, y después se lanzaron a esto de la Unión Europea, y después se lanzaron a dos cosas que fueron lo que realmente generó toda esta crispación. Una es el euro. Se lanzaba una moneda única, siendo que todos los países tienen sistemas fiscales distintos. No se puede tener una moneda única si todos tienen impuestos distintos. Y lo otro es la Constitución Europea. Los europeos se lanzaron una constitución que en algunos países por referéndum fue rechazada y la hicieron aprobar después por los parlamentos, y en eso le dio un enorme poder a la burocracia de Bruselas. ¿Cuáles son las consecuencias que puede traer, por ejemplo, para nuestro país? Te soy sincero. Por ahora no las sabe nadie. Ajá. Pero las consecuencias en lo inmediato fueron un viernes negro en las bolsas. La libra esterlina se desplomó a niveles de hace 31 años. El índice Dow Jones de la bolsa de Nueva York sufrió una caída de 3,4%, el Nasdaq bajó 4,1%, en el viejo continente, España, en Madrid hubo un retroceso del IBEX 2035, todo esto en las bolsas, del 12,35%, y algunas acciones cayeron 26%. Claro, una caída de los mercados. Claro, una caída de los mercados, ¿por qué? Porque esto significa que para ingresar de Inglaterra o para traer mercaderías o para va a haber que pagar toda una serie de impuestos que hasta ahora no pagaban. No con la moneda, porque los ingleses no estaban en la línea en el euro, pero también está la otra área, la área Schengen. El área Schengen es un acuerdo por el que las personas pueden cruzar sin visados, y Inglaterra estaba en esta área, ahora va a tener que salir. Entonces, para entrar y para salir de Gran Bretaña, hay negocios en Gran Bretaña, hay gente que estaba llorando porque dice: esto me arruinó. Claro, me arruinó porque esto es... Y no se sabe cuáles van a ser las consecuencias, pero esto puso en crisis un modelo de construcción económico y político que era el de la Unión Europea, que fue espejo de lo que después pasó con el Mercosur. Y ahora veremos qué pasa.